La antropología exige la apertura de espíritu con la que hay que mirar y escuchar, grabar en el asombro y la maravilla de lo que no habría sido capaz de adivinar. Margaret Mead. Sean todos bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Mistela Pastor y soy estudiante de la Universidad de Panamá en la licenciatura de Antropología. El día de hoy les vengo a conversar sobre 5 corrientes antropológicas importantes. Estas corrientes son sociobiología, antropología de género, antropología postmoderna, antropología de decolonización y decolonialidad y, por supuesto, antropología latinoamericana. Sin más preámbulo, comencemos. La sociobiología. A pesar de que esta teoría no tiene sus orígenes en la antropología, sí que ha tenido incidencia en el pensamiento antropológico, disciplina que le ha generado tanto críticas como aportes a la sociobiología. Pero esto lo conversaremos a detalle más adelante. De momento, me gustaría iniciar con el origen etimológico de la palabra. Etimológicamente, la palabra sociobiología es un término híbrido compuesto con los siguientes elementos. Primero, la palabra en latín socius, que significa compañero o aliado. La palabra griega bios, que significa vida. Y el sufijo griego ia, que significa cualidad. Entendiendo esto, podemos decir que la sociobiología es el estudio sistemático de las bases biológicas del comportamiento social de los animales, incluyendo a los seres humanos, tratando de dar respuesta a comportamientos sociales como el emparejamiento, la jerarquía social, agresión y el altruismo. En otras palabras, la sociobiología estudia el comportamiento social de los animales que viven en comunidad. Este estudio se da a partir de las bases teóricas del darwinismo del siglo XIX, por tanto incluye el estudio etológico, es decir, el estudio sobre el comportamiento animal, pero enfocado desde el punto de vista social y evolutivo. Esta rama teórica que surge en el siglo XX llamada sociobiología viene a complejizar las ideas de la selección natural a partir de la idea de innatismo y de establecer homologías con los animales. Entonces, a través de esta teoría encontramos las bases que fundamentan las ideas de que los comportamientos son instintivos e innatos, es decir, que ya vienen codificados genéticamente. Y el problema que se encuentra con la antropología al pensar de esta manera es precisamente ese, que le da mucha fijeza y compulsividad a los comportamientos humanos. Si esto fuese ciertamente así, entonces no tendríamos ninguna posibilidad de transformación social. La crítica que hace la antropología es que esta es una teoría inadecuada para explicar la plasticidad y la diversidad humana, justamente porque la antropología considera que la cultura es lo que nos permite aprender nuevas formas diversas y darle contenidos diversos en diferentes lugares del planeta a las mismas cuestiones. Las ciencias de las cuales deriva esta teoría fundamentalmente son la biología evolutiva, que es la que estudia la selección natural, y por otra parte tenemos a la sociología, que es la que le da ese enfoque humanístico, tratando de dar sentido a todas aquellas conductas que han llevado al ser humano a relacionarse como ninguna otra especie en el planeta. Dos autores centrales de la sociobiología son Konrad Lorenz y Edward Wilson. Konrad Lorenz fue un austriaco y vivió entre 1903 a 1989. Fue un médico, zoólogo, etólogo. Lo que él hace es explicar el comportamiento a través de instintos innatos, o sea, de los genes heredados. Él establece una analogía entre los comportamientos de las personas y los de las ratas y las aves, en el cual viene a decir que nuestros comportamientos son de alguna manera compulsivos, que ya están escritos en nuestros genes y que nosotros ponemos en práctica esa programación. Por su parte, Edward Wilson es un estadounidense nacido en 1929, aún sigue con vida, es un biólogo, entomólogo, zoólogo y es el considerado el padre de la sociobiología. Él escribió un libro llamado Sociobiología, la nueva síntesis, el cual llegó a ser un bestseller, en donde él plantea esta cuestión del altruismo genético y el éxito reproductivo a partir de algunos genes respecto de otros, estableciendo una analogía muy interesante entre el comportamiento humano y el de las hormigas. En conclusión, la teoría sociobiológica plantea que nuestras conductas son innatas y compulsivas a través de la comparación entre el comportamiento animal y el comportamiento humano.
La antropología de género. Cuando nos referimos a género, estamos hablando de la categoría que subraya la construcción cultural de las diferencias sexuales. Esto es el hecho de que las diferentes conductas, actividades y funciones de las mujeres y los hombres son culturalmente construidas más que biológicamente determinadas. Como categoría de análisis, el concepto género es utilizado en las ciencias sociales desde que el antropólogo John Money propusiera en 1955 el término rol de género para describir los comportamientos asignados socialmente a los hombres y a las mujeres. Posteriormente, en 1968, en sus estudios sobre los trastornos de identidad sexual, el psicólogo Robert Stoller definió la identidad de género y concluyó que esta no es determinada por el sexo biológico, sino por el hecho de haber vivido desde el nacimiento las experiencias, ritos y costumbres atribuidos a ciertos géneros. El feminismo académico anglosajón impulsó el uso de este concepto en los años 70 para enfatizar que las desigualdades entre mujeres y hombres son socialmente construidas y no biológicas. Posteriormente, en los años 80, el género comenzó a ser utilizado por diversas disciplinas entre las ciencias sociales, ya que demostraba ser una categoría muy útil para delimitar con mayor precisión cómo las diferencias biológicas se van convirtiendo en desigualdades económicas, sociales y políticas entre hombres y mujeres, colocando en el terreno simbólico, cultural e histórico los determinantes de la desigualdad entre los sexos. Desde la antropología, el género ha sido definido como la interpretación cultural e histórica que cada sociedad elabora en torno a la diferenciación sexual. Tal interpretación da lugar a un conjunto de representaciones sociales, prácticas, discursos, normas, valores y relaciones, o sea, en otras palabras, a un sistema de sexo-género que dan significado a la conducta de las personas en función a su sexo. En consecuencia, el género estructura tanto la percepción como la organización concreta y simbólica de toda la vida social. En cuanto a contribuciones, pues encontramos una primera generación de mujeres etnógrafas que realizaron grandes contribuciones al desarrollo de la antropología social, especialmente en su desempeño en el avance del pensamiento feminista, que es el que ahora se conoce como antropología de género. Algunas de las académicas más destacadas en esta corriente son Elsie Pearson, Audrey Richards, Margaret Mead, Ruth Landes, Phyllis Carberry, Eleanor Leacock y Jane Goodall. La antropología posmoderna. La teoría antropológica posmoderna se originó en la década de 1960 junto con el movimiento literario posmoderno en general. Los antropólogos que trabajan en esta línea de investigación buscan básicamente diseccionar, interpretar y escribir críticas culturales. Uno de los temas más discutidos entre los antropólogos posmodernos es el de la subjetividad, porque las etnografías están influenciadas por la disposición del autor. Entonces, conociendo esto, ¿deberían sus opiniones considerarse científicas? Clifford Geertz, considerado miembro fundador de la antropología posmodernista, defiende que las escrituras antropológicas son en sí mismas interpretaciones. Actualmente, en el siglo XXI, algunos antropólogos usan una forma de teoría del punto de vista. Esta lo que quiere decir es que la perspectiva de una persona en la escritura y la interpretación cultural de otros se guía por sus propios antecedentes y experiencias. Otros principios importantes de la antropología posmodernista son los siguientes. En primer lugar, un énfasis en incluir las opiniones y las perspectivas de las personas estudiadas. También la aplicación del relativismo cultural como método de investigación. De igual manera, se va desarrollando un escepticismo hacia los reclamos de las ciencias por producir conocimiento objetivo y universalmente válido. Se da el rechazo de grandes esquemas universales o teorías que explican otras culturas. Por último, pues una de las grandes críticas de las personas no antropólogas ha sido el cuestionar si los antropólogos pueden hablar o escribir en nombre de otras culturas. El enfoque antropológico posmoderno se centra principalmente en la creencia de que no existe una objetividad real y por lo tanto no es posible desarrollar ni aplicar un método científico auténtico. También asume la negación de todas las tendencias anteriores entendidas como modernas.
El rechazo de la gran teoría de la antropología y el concepto de integridad de la descripción etnográfica también juega un papel importante. El punto de vista de los antropólogos posmodernistas es más cercano al hecho de que no existe una sola teoría grande, y la única que podría calificar es que la cultura es similar a la del texto. Debido a esto, investigadores como Paul Rainbow comenzaron a socavar seriamente la legitimidad del trabajo de un antropólogo en el campo. Y aquí es donde se da ese hito, ese gran hito del avance posmoderno, que es el que crea o nace del escepticismo sobre el investigador. Los antropólogos se empiezan a preguntar si el investigador podía leer correctamente y honestamente el contexto cultural de una manera apropiada, dando como resultado una descripción adecuada de la comunidad. Con esto vemos cómo la posmodernidad en la antropología se figura ante la crisis de las grandes teorías como el marxismo, el estructuralismo y el materialismo cultural. Teorías que no resultaron del todo satisfactorias para el estudio de ciertos fenómenos de interés antropológico y que por ello decayeron ante los postulados posmodernistas. En conclusión, podemos decir que la posmodernidad sustituye a la cultura por multicultura, a la universalidad y el monosentido por la pluralidad y el multisentido, o como dice Foucault, una verdad por una muchedumbre de verdades. El pensamiento posmoderno, de esta manera, va conectando cualquier punto con otro punto cualquiera. Antropología de la descolonización y la decolonialidad. Ok, me gustaría iniciar aclarando los conceptos de descolonialización y el de decolonialidad. Suenan a lo mismo, ¿no? Pues bueno, la descolonialización es un sentido más amplio, es un concepto que alude al acceso a la independencia de los pueblos y territorios sometidos a dominación política, social y económica por parte de las potencias extranjeras, mientras que por su parte la decolonialidad representa para Latinoamérica el desprendimiento de las bases eurocentradas del poder, el desenganche de la lógica de la modernidad y una nueva alternativa epistémica. Esta alternativa intenta romper la colonialidad en todas sus expresiones, dignificando a la vez las experiencias y culturas latinoamericanas. Para esto asume como premisa la interculturalidad, principio que guía las acciones y los pensamientos tanto en los ámbitos sociales como del conocimiento. La transmodernidad como un retorno a la conciencia de las grandes mayorías de la humanidad, de su inconsciente histórico excluido, y una nueva epistemología del sur como una búsqueda del conocimiento que va visibilizando las prácticas cognitivas de los pueblos oprimidos históricamente por el colonialismo. Entonces, la llamada perspectiva descolonial hace fuertes críticas a las estructuras fundamentales de la modernidad-colonialidad, que incluye la impugnación al eurocentrismo en tanto modalidad dominante del conocimiento, revisando a su vez la articulación de este con la reproducción de la dominación colonial y neocolonial. Esta relación constitutiva entre poderes y saberes moderno-colonial es la que se ha denominado como colonialidad del saber. Entonces, la antropología de la descolonialización y la decolonialidad utiliza estas críticas de la colonialidad del saber para interrogar críticamente a la antropología social y cultural en su formación histórica, su paradigma cultural y su desarrollo como disciplina científica. El trabajo sigue los principales recorridos de las perspectivas decolonial y sus aportes para repensar a la antropología clásica como un cuerpo teórico práctico y al mismo tiempo plantear las opciones futuras de una posible antropología en América Latina. La propuesta consiste, por lo tanto, en descolonizar la antropología como formación científica moderna colonial y antropologizar y exotizar no solo la modernidad occidental, sino también su lado oscuro, la colonialidad. Las antropologías latinoamericanas. Se consideran como antropologías latinoamericanas, en plural, a las que recogen el pensamiento y el conocimiento antropológico que ha sido consolidado para hablar desde la región y no únicamente sobre ellas. Esta definición se propone en contraste con la que generalmente se identifica como antropología latinoamericana en singular,
que se refiere al conocimiento producido principalmente por etnólogos y antropólogos desde los centros académicos metropolitanos sobre las sociedades, sobre todo indígenas, de la región. Desde esta perspectiva, la antropología latinoamericana hace parte de los llamados estudios de área como un subcampo del americanismo. Por el contrario, en las antropologías latinoamericanas se busca referenciar el conocimiento producido por los etnólogos y antropólogos latinoamericanos desde las condiciones de producción de conocimiento propias de la región, creando debates y perspectivas teóricas propias. Su parte aquí del reconocimiento de que la ciencia, más que un proceso neutral y objetivo, es un proceso social. Así tanto los problemas que se discuten y los objetos de estudio que se construyen, como los conceptos y métodos que se proponen, responden a las circunstancias y condiciones históricas. Por ello se consideran en plural las antropologías latinoamericanas. Y hasta aquí esta pequeña síntesis de las 5 corrientes antropológicas. Espero que haya sido de su agrado y de fácil comprensión para todos. Hasta pronto.